bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Apruebo, Rechazo, Tu Voto, en un día muy importante. Vamos a tratar además un tema que nos ha convocado por mucho tiempo. ¿Cuál es? Mejorar la educación. Este es un espacio en que vamos a debatir, conversar, reflexionar sobre la necesidad de generar cambios en la Constitución con respecto a la educación, si es necesario reformar, dejarla como está o una nueva Constitución partiendo de cero, en fin. Este es un programa para usted que nos está mirando en su casa para que reflexione y para que entienda cómo es este proceso constituyente. ¿No es así, Agustín? Hola, Claudia. Sí, así efectivamente, usted puede debatir ahí a través de las redes sociales, lo puede hacer a través de YouTube. Y como siempre, saludamos a la gente del norte, que nos ve a través de la señal de GTD, a la gente telefónica del sur, que nos ve hasta Coyhaique, y por supuesto el Gran Santiago, que nos ve también a través de la señal de GTD. Hoy nos acompaña un profesor. Él, además, es actual presidente del Colegio de Profesores. Vamos a debatir de educación aquí con Mario Aguilar. Gracias por estar con nosotros. Aquí, apruebo o rechazo. Gracias por la invitación, Agustín. Una pequeña precisión, el colegio ahora se llama Colegio de Profesoras y Profesores. Oficialmente le cambiamos el nombre. Y las mujeres primero. ¿Desde cuándo ocurre ese cambio? Así como en enero, la Asamblea Nacional de enero, acordamos ese cambio. Muy bien. Me parece. Y nos acompaña un ingeniero comercial de profesión, Sebastián Izquierdo. Él es director ejecutivo del Centro de Estudio Horizontal de Evópolis y también fue ex superintendente de educación del gobierno de Sebastián Piñera. Gracias por estar aquí, Sebastián, debatiendo un tema tan importante como este. Muchas gracias por la invitación y feliz y encantado de estar compartiendo el panel con Mario. Muchas gracias, bienvenidos a ambos a este panel. Bueno, el derecho a la educación está contenido en nuestra Constitución, como también lo está la libertad de enseñanza. Dos grandes temas que vamos a discutir a partir de ver la siguiente cápsula. Capítulo 3, artículo 19, inciso 10. El derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Corresponderá al Estado, asimismo, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. Bueno, eso es lo que establece nuestra Constitución en materia de derecho a educación y libertad de enseñanza, sin perjuicio que ya se han iniciado muchos cambios en torno a mejorar la educación y la calidad de la educación, la ley de inclusión, la agencia de la calidad de la educación, en fin, una serie de legislación que va en la dirección de mejorar la educación. Y falta aún mucho que está en el Parlamento, por lo tanto las reformas ya están. Sin perjuicio de aquello, nos gustaría saber qué creen ustedes que falte, que debiera abordarse en la Constitución en materia de derecho a la educación y libertad de enseñanza. Mario. A ver, partiría, Claudia, por decir que no estoy tan de acuerdo con tu aseveración de que los cambios ya se han hecho. Yo creo que los cambios que se han hecho no han sido sustantivos, no han sido al fondo del problema educacional chileno, porque en la misma definición que vimos recién en la introducción, toda la definición que hay sobre derecho a la educación es extremadamente débil, es muy genérica. Prácticamente en los hechos lo que hace es garantizar el acceso al servicio educacional, pero no el ejercicio del derecho en igualdad de condiciones y en igualdad de desarrollo educativo durante toda la vida. Y por otro lado, los cambios que han habido desde que se promulgaron esta Constitución, todos los cambios han sido manteniendo la esencia del modelo, todo el andamiaje que establece la Constitución, el rol subsidiario del Estado, la famosa libertad de enseñanza, que va a ser un tema muy interesante que analicemos, porque en realidad lo que significa es libertad de mercado, no libertad de cátedra, como se podría entender desde una perspectiva, por ejemplo, de la tradición universitaria. Es más bien la libertad de emprender el negocio educativo, más que la libertad del docente con libertad, digamos, ejercer su cátedra. Pero en lo relativo a los cambios, tanto la ley de inclusión, la ley de la agencia de calidad, la creación de la superintendencia, todas están en el contexto del modelo.
de un modelo donde la educación es concebida como un bien de consumo, donde la educación está en una lógica de mercado, en una lógica de servicio, una relación clientelar, y la educación como un derecho tiene que tener una concepción absolutamente distinta. Todo el desarrollo de la ley de aseguramiento de la calidad, por ejemplo, lo que hace es consolidar una idea de educación estandarizada, educación con una concepción productivista, no una educación para un desarrollo humano integral. La propia Ley General de Educación tiene un artículo 2 que uno lo lee, por ejemplo, el artículo 2, y hace una definición con la cual yo estoy de acuerdo, es bien interesante, una definición de integralidad, de desarrollo humano en todas las capacidades, pero cuando vienen después en la propia Ley General de Educación, de rango constitucional, cuando vienen los artículos operacionales, lo que va consolidando es algo muy distinto al propio artículo 2. No apunta a una idea de integralidad, apunta a una idea de calidad igual rendimiento en pruebas estandarizadas, que es una discusión que siempre hemos tenido con el sistema y con todo este verdadero corralito, donde está por todos lados establecida esta idea de la educación muy empobrecida. No es una educación que apunte a formar mejores personas, que apunte a una idea de integralidad, una idea de desarrollo de todas las capacidades de las personas, sino que tiene una perspectiva netamente económica. Con respecto a lo que estamos discutiendo, ¿qué debiera abordarse? Las cosas importantes que crees tú que debieran abordarse en materia educacional. Como bien Mario decía, en la Constitución es claro que se habla del derecho a la educación y está consagrado en ella. Uno podría tener ciertas aprensiones sobre la redacción de aquel documento, pero yo creo que ya que la Constitución lo reconozca, e incluso en una ley general, en el artículo 2, como bien Mario nos decía, se establece una definición bastante integral, en la cual yo creo que una muy buena definición está plasmado también. Por lo tanto, la pregunta que uno debe hacerse es cómo podemos hacer mejorar la calidad de la educación. Uno podría decir, bueno, eso podría estar definido o no de mejor manera, ya no solamente en la ley general, sino que también en la Constitución, y todo eso es debatible, pero si realmente nos queremos preocupar de mejorar la calidad de la educación, uno tiene que entrar de lleno a una discusión que incluso Mario la ha puesto arriba de la mesa. ¿Qué entendemos por una mirada integral? ¿El sistema actual está abordando ese desafío o no? Y si las reformas que ha hecho gobiernos de derecha como de izquierda avanzan en esa dirección o no. Y a mi juicio yo creo que sí. Y acá yo tiendo a discrepar con Mario en el sentido de que, a mi juicio, la ley del sistema de aseguramiento de la calidad recoge esa definición amplia y es verdad, la operacionaliza, y yo discrepo en el sentido de que sea miope en el sentido de ver solamente si es que los niños y niñas están aprendiendo temas académicos, con pruebas estandarizadas, o realmente hay un salto a lo que teníamos antes. Antes de esa ley, déjenme decirles que todo lo medíamos a través del CIMSE, una prueba estandarizada en el cual yo creo que sí genera un aporte a la calidad de la educación. Entiendo que Mario no está tan convencido de ello, pero antes de esa ley solamente teníamos esa prueba. Hoy día tenemos una batería de otros indicadores de la calidad. Hábitos de vida saludables, participación ciudadana, puedo nombrar muchos más. Y eso claramente es acercarse a esta definición que entendemos que es compartida con instrumentos operacionales. Ahora, también existe una crítica de que, bueno, pero es que eso lo que hace es estresar el sistema porque después tiene consecuencias negativas. Pero déjeme decirle, sí, efectivamente, tiene consecuencias negativas para los establecimientos que no cumplen ciertos mínimos razonables, porque la verdad es que si un colegio no está enseñando a leer a los niños en segundo básico, yo creo que estamos teniendo un problema y claramente hay que tomar medidas drásticas. Y la ley sí dice que se tienen que cerrar, cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy por razones más bien políticas. Pero también tiene consecuencias positivas. Cuando uno ve un colegio que sí está enseñando a la mayoría a leer, a una comprensión lectura muy amplia, eso permite que esos conocimientos puedan ser transferidos a aquellas escuelas que no tienen esa habilidad, y de esa manera poder avanzar hacia arriba, es decir, mejorando la calidad de la educación. El Estado complementando el esfuerzo con asesorías por parte del Ministerio de Educación, con orientación por parte de la Agencia de Calidad de la Educación, y obviamente la superintendencia, que tiene que fiscalizar que los recursos públicos lleguen donde tienen que llegar y que la normativa que se discute en el Parlamento sea bien interpretada por todos los establecimientos educacionales. Por lo tanto, yo creo que han habido avances. La Constitución tiene aspectos importantes que mejorar, efectivamente, y podemos discutir de ello. ¿Qué aspectos ustedes consideran no están en la Constitución y que amerita un cambio de la Carta Magna
o a lo mejor simplemente ese no es el camino, sino que el camino es simplemente el tema de la reforma. Y la otra pregunta es la definición que cada uno tiene del concepto de calidad de educación. Mario decía, no puede estar solamente enfocado en el rendimiento académico, expresabas tú un concepto filosófico que tiene que ver, nos apunta a ser mejores personas. Y por otro lado, Sebastián decía que no es tan así porque en el fondo sí va mucho más allá de un rendimiento académico, hay materias en las cuales sí se ha avanzado, que apuntan a esa definición de construir mejores personas en un proceso educacional. ¿Cómo ven los dos ámbitos? Primero, ¿por qué tiene que cambiarse una constitución para que esto ocurra? ¿Por qué no sea por otra vía? Y lo segundo que tiene que ver, ¿qué es lo que definen ustedes por calidad? Me gustaría que profundizar el concepto de calidad de educación. ¿Qué para ustedes es calidad de educación? Voy a arrancar por esa última parte, Agustín, porque me parece súper esencial eso. Hay que pensar en cuál es el origen, hay que analizar cuál es el origen de la palabra calidad. La palabra calidad no proviene de las ciencias de la educación, proviene de las ciencias empresariales. Viene del concepto de calidad total, allá por los años 50, en la industria japonesa, ¿no es cierto? Y hay todo un análisis que podríamos hacer, es un concepto más propio del management, más propio del mercadeo, el control de calidad de los productos. Y nuestro entender no es un concepto que sea pertinente para lo que se busca o la finalidad que debiera tener la educación, porque finalmente se asocia a una cuantificación. Y todos los sistemas de medición de la calidad hoy día están muy cuestionados en las ciencias de la educación, en los investigadores, en la gente de la educación. La siguen defendiendo los economistas, la siguen defendiendo los ingenieros industriales, la sigue defendiendo gente que no es de la educación. Pero los que somos propiamente de la educación y entendemos de procesos pedagógicos que son más bien cualitativos que cuantitativos, entendemos muy bien que no se puede medir una buena educación únicamente a partir de instrumentos cuantitativos, como son las pruebas estandarizadas, a la búsqueda de un guarismo, de una cifra. En el caso de Chile, por ejemplo, en el CIMSE, los 300 puntos, que es como una cifra mágica. ¿Ya? Un colegio subió 10 puntos en el CIMSE, subió de 290 a 300 y hay una gran celebración. Y nunca me han podido explicar los expertos qué significa subir 10 puntos, porque en realidad no, digamos, desde el punto de vista pedagógico de los aprendizajes, dice muy poco. Como también bajar 10 puntos dice muy poco. Además, tú lo haces con muestras distintas. Hace un octavo un año y otro año otro octavo rindió las mismas pruebas. Y se dice el colegio subió 10 puntos, pero ocurre que eran estudiantes distintos, contextos distintos, situaciones distintas, conocimientos de base muy diferentes. Entonces, cuando tú tienes un sistema que finalmente está todo tensionado a adiestrar para las pruebas estandarizadas, y la palabra es dura, pero es correcta, porque finalmente el rendimiento de una prueba estandarizada es un rendimiento en base a una respuesta casi mecánica, en donde dejas de lado otros aspectos tan importantes. Sebastián dice que hay otros aspectos que se ponderan, pero ocurre que se ponderan en tan baja... es tan baja la ponderación que tienen esos otros aspectos. El CIMSE vale un 66%, el CIMSE y los otros 9 aspectos, que son todos muy importantes, valen el 33% restante. Por lo tanto, en los hechos, el CIMSE es el elemento decisivo para la categorización de una escuela. Y eso es un tremendo error, porque finalmente todo el sistema está tensionado y está presionado para rendir en el CIMSE. Y se deja de lado otros aspectos muy fundamentales de la formación de una persona. Nuestros niños hoy día, producto de esta presión del sistema, cada vez cantan menos, pintan menos, hacen menos deporte, hacen menos teatro, porque todo eso no tiene valor. Tampoco la educación emocional tiene mayor valor. Entonces, y todo eso arranca desde la Constitución. Efectivamente arranca desde las gruesas definiciones que te da la Constitución, porque sabemos bien que la Constitución es como la ley marco, ¿no es cierto?, la norma marco, que determina lo que viene posteriormente. Entonces, a nuestro entender, sí es necesaria una nueva Constitución que establezca otras categorías, otras concepciones de la educación, donde incluso el concepto calidad tiene que ser absolutamente revisado. Pero eso, Mario, enmarca de alguna manera el definir el derecho a la educación. Porque la Constitución hoy día establece lo que es el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tomando la libertad de enseñanza como libertad para fundar colegios y libertad de los padres para elegir la educación para sus hijos. Así lo consagra la educación. Entonces, más allá de los estándares y de la prueba CIMSE, lo que se preguntan en la casa son dos cosas básicamente. Una es la calidad. Yo creo que la calidad, más allá de la connotación que les das tú, yo entiendo por calidad cuando interactúo con mis hijos, no importa cuánto esté, sino el nivel de contacto y vínculo que tengo con mis hijos. Eso le llamo calidad. Claudia, pero los instrumentos con los que se mide calidad no miden eso. Ya.
No evalúan eso justamente. Entonces eso es parte de una política pública, no de la Constitución, porque la Constitución no va a establecer, se medirá el estándar para la calidad de tal manera, es parte de la política pública. Entonces, lo que nos gustaría saber es, ¿debe contenerse, Sebastián, dentro de la Constitución, la definición de lo que es un derecho a la educación, conteniendo precisamente esas características que dice Mario, que son más bien en la dirección de convivir, conocer y ser, una enseñanza más bien integral, definida en la Constitución? Y lo otro que nos gustaría saber es si la libertad de enseñanza, tal como está consagrada, hay que hacerle algún cambio o no, a juicio de ustedes. A ver, yo no tengo ningún inconveniente de definir la educación en la Constitución. O sea, creo que, ahora, yo me hago la pregunta si es que la definimos en esa Carta Magna, ¿va a cambiar o no realmente lo que a todos nos interesa, que mejora la calidad de la educación? Y yo tengo serias dudas respecto a ello. Es más, tiendo a compartir con Mario que la definición que hoy día tenemos en la Ley General de Educación, en el artículo 2, es una muy buena definición. Si donde nosotros estamos teniendo una discrepancia es justamente en cuáles son las políticas públicas adecuadas para que esa definición se plasme en todos los establecimientos y todos mejoremos y sobre todo nos hagamos cargo de las brechas. Y por lo tanto, una nueva Constitución con una definición diferente, no creo que va a cambiar la brújula de la calidad de la educación, que, dicha sea de paso, está estancada hace mucho tiempo y por lo tanto tenemos una urgencia ahí, y yo creo que las políticas públicas, los gobiernos, el Congreso son los que tienen el desafío. Y vuelvo al punto anterior respecto a la crítica de que, bueno, es que hoy día todo se está midiendo de una sola manera. Sí, efectivamente, se está midiendo de una sola manera, pero hay que reconocer que gracias a ciertas reformas, hoy día al menos un tercio, algunos quisieran que ese tercio fuera mayor, está midiendo una mirada mucho más integral. Hemos avanzado, no lo suficiente para algunos, incluyéndome a mí, yo creo que todavía falta mucho por avanzar, pero creo que el rol de las políticas públicas no los tenemos que obviar, no tenemos que engañarnos de que teniendo una nueva Constitución mágicamente vamos a mejorar la calidad de la educación. Eso yo creo que no va a ser así. Y por lo tanto creo que el rol de la evidencia científica en las políticas públicas tiene un rol. Y respecto a la libertad de enseñanza, la verdad es que cuando uno sabe que hay un bien público tan importante como mejorar la calidad de la educación, sobre todo para todos los chilenos, uno debe hacerse la pregunta si existe cuál es el mejor mecanismo. ¿Debe ser todo provisto por el Estado o debemos dar espacio para que la sociedad civil se organice? La verdad es que yo creo y tengo una concepción por parte de una sociedad en la cual la sociedad civil tenga un rol importante. Pero eso no quiere decir dejar todo esto libre. Y por lo tanto que puedan llegar personas y obtengan recursos públicos para sus bienes personales. Y para eso hoy día tenemos una institucionalidad, una superintendencia de educación que fiscaliza el correcto uso de los recursos públicos, y por lo tanto yo creo que la verdadera definición de calidad de la educación, aunque la plasmemos en la Constitución, que yo podría estar de acuerdo, están en los diferentes proyectos educativos. ¿Y qué nos asegura eso, esa definición? Es justamente que tengamos a la sociedad civil, al Estado también, con una buena educación pública, aflorando los diferentes proyectos de vida que las familias tienen el derecho para escoger. Y en ese sentido, ¿tú estás de acuerdo con la provisión mixta, educación pública y educación privada en conjunto en el sistema educacional, con una oferta para los padres de poder elegir cuál de aquellas es la que finalmente deciden para que se eduquen sus hijos? Sí, estoy de acuerdo con una provisión mixta porque la educación particular tiene una tradición en la historia de Chile desde los orígenes, fue incluso anterior a la pública. Antes que existiera red de educación pública, existía educación privada. Pero, a mi entender, debe estar definido con rango constitucional que la educación pública debe tener en ese sentido un trato privilegiado del Estado. En eso sí es uno de los importantes aspectos que debe contemplar la nueva Constitución, porque la educación pública justamente es la que es para todos, es la que es inclusiva, es la que no discrimina, es la que no atiende a la particularidad, sino que atiende al interés general. La educación particular, por definición, atiende a lo particular, atiende a quien, una congregación religiosa, una colonia extranjera, ¿no es cierto? En fin, distintas tradiciones que tiene la educación particular, los colegios de iglesia, los colegios de Pero ¿y en eso la ley de inclusión no tuvo ningún impacto en términos a la selección? No lo suficiente, y voy a ir allá. Mira,
Sebastián dice que tal vez no sería necesario cambiar la Constitución. Yo voy a poner un ejemplo súper concreto, porque la Constitución esta está pensada y está diseñada para que no pueda cambiarse. Yo creo que es engañoso decir no es necesaria una nueva Constitución para los cambios que Chile está demandando, porque tenemos más de 40 años en donde esos cambios han sido contenidos, o 30 años desde la democracia, digamos, han sido contenidos, han sido atenuados o han sido simplemente imposibles de cambiar. Y voy a poner un ejemplo concreto reciente. Hace poco se votó en el Parlamento una ley para suspender el CIMSE en el año 2020. Una cuestión bien menor, no era un tema de fondo. Creo que todo el mundo está de acuerdo que el CIMSE en este contexto alterado, sin clases en los colegios, era bastante absurdo que se hiciera. Y la votación en el Senado fue 21 votos a favor de suspender el CIMSE y 9 votos en contra de suspenderlo. Y no se aprobó. No se aprobó porque entre los candados que tiene esta Constitución está justamente los quórum que impiden cambios. Ni hablemos, este es un cambio bien menor, un cambio puntual para una situación de un año. En los hechos el CIMSE igual no se va a hacer. Pero no se suspendió porque hubo 9 senadores que se opusieron, a pesar de que 21 estuvieron de acuerdo por los quórum. O sea, esos candados están a través de todo el andamiaje de la Constitución. Eso es en todas las materias. Lo que Exactamente, nos convoca ahora es en materia educacional, porque la verdad que la señora que está en su casa se pregunta, bueno, yo tengo a mi hijo con harto esfuerzo, hoy día no hay copago, hoy día los colegios particulares subvencionados son gratis, no hay lucro y además no hay selección. Es que eso, Claudia, justamente la señora que está en la casa, yo le estoy explicando por qué no es posible hacer los cambios que queremos hacer en el marco de esta Constitución. La verdad que a la señora lo que le importa es la Si calidad. quisiéramos cambiar el CIMSE, cambiarlo de fondo, dejar de ser este monstruo, ¿no es cierto?, que cierra escuelas, que categoriza, que pone semáforos, que estigmatiza, todo eso que desvirtúa además. Porque hay colegios que hacen excelente educación, pero no le dan tanta importancia al CIMSE, pero quedan estigmatizados, a pesar de que hacen excelente educación. Y hay otros colegios que para tener buen puntaje en el CIMSE hacen verdaderas aberraciones, monstruosidades con los niños, presionan. ¿Pero tú crees que la calamidad en la educación es producto del CIMSE? El CIMSE es un gran daño a la educación, ciertamente. Por algo existe un grupo de académicos en Chile, transversal, de distintas líneas de pensamiento, que tiene una campaña desde hace años que se llama Alto al CIMSE. El CIMSE está suficientemente evaluado ya como un efecto más bien dañino. La ley de Campbell, que es una ley de un investigador social norteamericano, dice que cuando las políticas públicas se deciden en base a resultados cuantitativos de determinadas pruebas, finalmente corrompen y distorsionan las políticas, las decisiones que se tienen que tomar en torno a esas políticas. El CIMSE es un ejemplo claro de la ley de Campbell. Y a esa señora es justamente lo que Mario, estoy tratando de explicar. A propósito del tema de la calidad, tú representas a un gremio importante que son los que tienen que proveer calidad en las salas de clase. Buena educación, prefiero decir yo. Entonces, quisiera saber tu visión de este tema. ¿Dónde ustedes como gremio ven que el Estado no da el ancho para lo que ustedes necesitan para proveer una calidad dentro de la sala de clase? Una pregunta en esa materia. Y la segunda, que también se la quiero hacer a Sebastián, que tú lo mencionaste, que aquí hay un acceso sí a la educación, pero ese derecho no es ecuánime. Que puedes desarrollar qué es lo que no es ecuánime para ti, a tu juicio, en el acceso a la educación, y saber también un poco la visión de Sebastián en esa materia. Siguiendo en el tema constitucional que estamos, te voy a responder. Las constituciones modernas no solamente tienen que proclamar los derechos, como el caso que lo hace ahí lo proclama, digamos, sino que deben tener redacciones tales que lo aseguren y lo garanticen. Tienen que darle profundidad a la efectiva consecución de esos derechos que están proclamados. Lo que está asegurado en la Constitución actual, la del 80, es el acceso a la educación. O sea, ningún niño en Chile puede quedar sin matrícula, eso está asegurado. Pero no está asegurado que todos los niños tengan acceso al mismo nivel de educación, a las mismas condiciones educacionales, eso no está asegurado. Eso se llama calidad, ¿o no? Claro, es que yo prefiero hablar de buena educación, educación que cumple con sus fines, por las razones que expliqué. Niveles, la misma calidad. Sí, pero yo tengo una discusión conceptual con la palabra calidad. Ya, no, sí, yo entiendo que te molesta, pero te molesta y ya es evidente porque... No, si no es un problema que me moleste. No, pero tienes aprensiones con esa palabra. Es una palabra que viene del mundo de la empresa y que tiene que ver con lo cuantitativo. No, a mí el psicólogo me habló de la calidad que le dedicaba a mis hijos desde que tenían 2 años y hoy día tienen 18. Pero independiente de la palabra, porque en una sala de clase uno puede decir, bueno, ¿sabes qué?
esta enseñanza que nos dieron es de calidad. Está bien, pero mira, lo que hace este profesor es de calidad. Mira, Agustín. Esto es de mala calidad. Este colegio no enseña bien porque considero que las políticas que mantiene educación no son buenas, son malas, de mala calidad. Entonces no nos claro, quedamos en pero de mala Agustín, calidad. no, pero espérate. Hasta las relaciones de pareja son de calidad o no son pero de y calidad. también pero como Parece. las abre la mirada palabras- también del lado tuyo, del lado del gremio que tú representas en esta parte. Sí, pero Agustín, como sabemos, el lenguaje crea realidades. Humberto Maturana nos ha enseñado mucho sobre eso. Ahí Entonces, la forma en que se usa el lenguaje es contextual. Y en Chile la palabra calidad de la educación se ha asociado al rendimiento en pruebas estandarizadas. Esa es la distorsión. Y por eso la discuto. Pero Por eso el- más por bien el es de uso que ha percepción tenido. y no legal. No, No está en la ley plasmado. Sí, eso. está en la ley Es de una aseguramiento de la percepción. calidad. No, discúlpame, pero Claudia, que no es que una no tenga percepción. un concepto como el que está en esa dirección. No es así, porque hoy día No, se ha instalado pero- la medición a través de pruebas Pero déjame estándar. explicarte. Obvio. La O sea, hay palabra profesores que son de mala calidad y otros de buena calidad. calidad de la entonces, educación eso es así, asociado pues. a igual rendimiento en pruebas estandarizadas está consagrado legalmente en la ley de aseguramiento de la calidad. Ya. Por Y lo para tanto, ir no es avanzando. una cosa teórica la que estoy hablando. Ok, ya, pero para ir Ya. avanzando y en algo más holístico, a mí me No le gustaría... puedo responder a Agustín, pero- No, No, a no, mí- es que quiero que me responda la Ah, ya, pregunta. ¿no- sí. no respondió? Es que todavía no. Claro, entonces... Le estoy lo- preguntando del gremio, le estoy preguntando este tema de dónde no es ecuánime en el acceso. el derecho social a la educación debe estar asegurado en profundidad, digamos, debe tener suficiente densidad. Densidad, la conceptualización del acceso al derecho a la educación, que signifique igualdad de condiciones, igualdad de nivelación respecto a las desigualdades sociales como tarea de la escuela, concepción integral de calidad. Voy a concederte la palabra y le voy a agregar el apellido integral. Claro, Concepción estamos avanzando, integral estamos de avanzando. calidad, Ya. para que nos podamos entender de qué estamos hablando. Una concepción integral definida de manera de que la escuela tenga una tarea que no es simplemente producir rendimiento, sino que sea una tarea de desarrollo humano, una función humanizadora, liberadora, transformadora. Todo eso debe estar consagrado en el cuerpo jurídico, porque ese cuerpo jurídico es lo que orienta el proceso. Todos sabemos que lo que se evalúa es lo que finalmente se hace. Si a mí me evalúan por CIMSE, finalmente la escuela termina trabajando para el CIMSE. Si no me evalúan desarrollo emocional, la escuela no trabaja en desarrollo emocional, porque no es lo que se evalúa, ni es por lo que se categoriza la escuela, ni es por lo que existen altas consecuencias. Entonces, todo eso debe estar consagrado constitucionalmente para que de esa manera oriente a todo el sistema en esa dirección. Y no como pasa hoy día, que lo oriente en una dirección totalmente contraria. Ya, y en ese sentido, Sebastián, lo que se ha sostenido es que ha habido persistentemente en el tiempo un deterioro de la educación pública, en desmedro de la educación privada, llámese particular, subvencionada. Y en ese sentido hay quienes sostienen de que, y tal como lo dice Mario, hay que darle una priorización en términos financieros, en términos constitucionales tal vez, a la educación pública. Y ahí está, yo creo, el gran meollo de la discusión, si uno, pueden convivir el sistema mixto o simplemente generar solo oferta pública, en primer término. Y en segundo es reflexionar sobre, habiendo una ley de inclusión donde ya no hay copago, lucro ni selección, ¿por qué siguen las familias prefiriendo la educación particular subvencionada y no la pública? Y en último lugar, para los dos, es la desmunicipalización. Yo en términos personales creo que es muy bueno. Creo que hay que sacar a los alcaldes como responsables, que hay que dotar y empoderar a los equipos directivos de los establecimientos educacionales. Pero esas tres cosas, es importante informar sobre aquellas que están hoy día en los colegios particulares subvencionados, si es que hay un cambio sustantivo en torno a eliminar, a bajarle la subvención y al limitar de alguna manera la libertad de esa familia de poder elegir un proyecto educativo determinado. Ya, son varias preguntas Sí, en una. y para los dos. Yo igual me quedo con una respuesta que va para los dos, todavía no para Adelante. no dar. Que este Estoy tema hablando va de la para calidad docente. Ya, pero Ya, vamos a volver a Principalmente eso. ese tema. Y quiero partir con algo que estoy de acuerdo con Mario, en el sentido de que nos ponía el ejemplo de por qué una política pública específica, que era suspender el CIMSE por un año, no se podía, etc. Yo creo que uno de los problemas de la actual Constitución, el cual yo creo que sí tiene que mejorar, es que le tiene que dar más espacio a las políticas públicas. O sea, no puede ser que existamos candados en el cual solamente un grupo muy pequeño
le quita espacio de maniobra a las políticas públicas, porque si no, no avanzamos y claramente de años estancado la calidad de la educación. Entonces yo creo que efectivamente ese tipo de discusiones tienen que alojarse en el Congreso y tiene que existir esa flexibilidad para ir avanzando en eso. ¿Ese cambio va por la vía de cambiar la Constitución? Exactamente, pero no en el artículo que estamos discutiendo hoy día en educación. Es algo un poco más transversal. ¿Por el Congreso o por la Constitución? Por la Constitución. La Constitución tiene ciertos amarres. ¿Habría que cambiar eso? Sí, yo creo que una Constitución tiene que darle mayor espacio a la democracia para que las políticas públicas puedan ir acogiendo cuáles son los desafíos que va teniendo el sistema, en este caso educación, y permitir que salgan nuevas leyes que mejoren la calidad de la educación. O sea, ¿tú estarías a favor de cambiar la Constitución? En ese punto. Por eso concuerdo con Mario. Ahora, lo que yo sí creo es que definiéndola, garantizándola, con toda esta definición que yo comparto también con Mario, pucha, no vamos a mejorar porque al final la clave está en las políticas públicas, en darles espacio, etcétera. Y algunos dicen, oye, ¿sabes que el CIMSE es malo? Bueno, yo pienso que el CIMSE es una muy buena herramienta. Yo, gracias al CIMSE, sé si es que hay un niño que sabe o no leer o no, sé que ese colegio le va bien o no, y ese colegio, sabiendo en el contexto que está, porque el CIMSE corrige por muchas otras variables, y por lo tanto creo que esa información es muy importante para mejorar a esos establecimientos educacionales. Ahora, respecto a las preguntas más de Claudia específicamente, si tiene que tener o no una prioridad la educación pública o no, yo quiero ser súper claro en esto. O sea, la educación pública debe ser de calidad, debemos hacer todos los esfuerzos habidos por haber. Y yo soy el primero en decir que tenemos que hacer, que Chile está en deuda con la educación pública. Pero esto no quiere decir que tengamos que hacer una discriminación entre un establecimiento educacional, ya sea subvencionado con uno del Estado propiamente tal, porque ambos son públicos, ambos atienden a nuestros niños chilenos y por lo tanto yo creo que tiene una función pública, por lo tanto yo creo que el Estado no puede discriminar a un niño que está acá con un niño que está allá. Esto no quiere decir que no haya que fortalecer la educación pública. Yo creo que si realmente queremos una provisión mixta, debemos tener un pilar público estatal muy bueno y por lo tanto creo que avances como la desmunicipalización podrían ir en la dirección correcta. Creo que hay que hacer ciertas mejoras en esa política pública porque estamos viendo que está teniendo problemas. Adicionalmente, respecto a la pregunta si uno quisiera tener algo mixto, la verdad es que Chile tiene una tradición. Los colegios confesionales son previos incluso a los, como decía bien Mario, entonces por lo tanto yo creo que yo sí estoy a favor de una provisión mixta. Y por último, tratando un poco de responder, Agustina, a tu pregunta, o sea, si se fijan, estamos poco hablando del aula, estamos poco hablando de los profesores. Y esa es una falta del debate actual chileno, porque siempre nos quedamos en reforma. Llevamos reformando el sistema, hicimos una modernización del Ministerio de Educación que pocos otros sectores de otros ministerios lo han visto. O sea, el Ministerio de Educación tiene una agencia, tiene un Consejo Nacional de Educación, una superintendencia. Hemos cambiado la ley para seleccionar a los niños, para el copago, hemos desmunicipalizado los colegios. O sea, han habido una serie de políticas públicas y estamos estancados. ¿Por qué? Porque estamos hablando poco de la sala de clase y la verdad es que ahí yo creo que hay unos desafíos muy grandes con los profesores y ahí en ello quería dejarle espacio al Colegio de Profesores también por respeto a quien representa. De eso, Mario, porque finalmente la calidad se brinda en la sala de clase y la calidad pasa por los docentes. Y hay varios temas, desde el tema de remuneraciones, de condiciones, no sé, me gustaría saber tu mirada de eso y además un poco dónde el país tiene que avanzar en esta materia, sobre todo en el ámbito de la cultura, las cosas que se dejaron de enseñar en una sala de clase. Hoy día a la gente se le pregunta, ¿usted leyó la Constitución o no leyó la Constitución? No hay educación cívica, o sea, me gustaría que profundizara. ¿Cómo lo ves tú hoy y qué materia de cambios desde el punto de vista para la gente que lo mira en casa van a ocurrir en esta materia? Bien, bueno, yo creo que hemos hablado poco del aula porque el debate está centrado en lo constitucional. Hoy día hay un plebiscito y se está haciendo, ese ha sido el tema. Si queremos hablar del aula, yo encantado vengo a un programa. Es importante porque en toda la publicidad que ha habido en torno a votar apruebo, lo que se ha prometido es que va a haber una mejor calidad de la educación con la Constitución y pasa necesariamente por el aula, entonces tiene relación. Sí, por eso. Pero arrancamos desde lo que la Constitución define como los fundamentos del sistema. Y a propósito de la formación docente que ha tenido graves problemas en Chile, yo creo que la formación profesional universitaria en general ha tenido problemas en Chile, consecuencia de esta supuesta libertad de enseñanza que en realidad es un truco semántico, porque lo que significa en realidad es
libertad de instalación de negocio educativo. En Chile hay 3 tradiciones en la formación docente. Los profesores normalistas en los finales del siglo XIX, ¿no es cierto?, con una misión casi, una postura casi misional de ir a civilizar. Incluso los documentos de la época hablan de la función civilizatoria. Un 90% de analfabetismo, había una función muy elemental que tenían que hacer y le hicieron con gran convicción los profesores normalistas. Luego vino el profesor de Estado, hacia mediados del siglo XX, mediados del siglo XX, el profesor de Estado que asumía una misión de Estado de cumplir una función educativa, la ley de instrucción primaria obligatoria, la formación de los liceos en el mundo, etc. Pero ¿qué ocurrió en los 80 cuando se instala la lógica de esta Constitución, la libertad de enseñanza y todo? Se instala como una suerte de profesor de mercado, aunque no se declama así. Las universidades, muchas con criterio netamente comercial y económico, sin ningún control, forman docentes sin un perfil país, un perfil de lo que socialmente se necesitaba. Hubo muchas carencias, había profesores que se formaban los días sábados, estudiando exclusivamente los días sábados. En otras profesiones pasó parecido, bajó el nivel de exigencia académico, y eso fue un tremendo error. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque había libertad de enseñanza, había cero regulación o muy mínima regulación a lo que era la oferta. Se usaba la palabra incluso, que a mi entender no es propia del mundo educacional hablar de la palabra oferta, pero se usaba la palabra oferta académica. Después vienen ciertas regulaciones que son regulaciones de mercado, como por ejemplo la acreditación, y yo siempre pongo este ejemplo. Yo estudié en una universidad no acreditada, y cuando digo eso la gente me mira, pobrecito, ¿dónde habrá estudiado este caballero? Yo estudié en la Universidad de Chile, me formé como profesor en la Universidad de Chile, en años en que no existía la acreditación, porque existía la fe pública. Todos sabíamos que la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, no necesitaban estar acreditadas. Había una fe pública de que eran universidades suficientemente serias, pero cuando se instaló el mercado educacional, producto de una cuestión constitucional, la libertad de enseñanza y la LOCE y todo aquello, cuando se instaló el mercado educacional, hubo que decir, mire, esta universidad es buena, esta es más o menos y esta es de lo último, pero usted vea dónde estudia. O sea, una lógica absolutamente de mercado. Y en esa misma lógica se formaron muchos profesores. Y eso efectivamente ha tenido un impacto muy fuerte y muy dañino al sistema. Nosotros hemos sido contrarios a eso, hemos discutido y tuvimos una pelea muy frontal como colegio de profesores contra los programas de formación de profesores día sábado, por ejemplo. Nos parecía el colmo que profesores se formaban asistiendo solo a clases los sábados. Y lo discutimos, lo peleamos. Ha tenido ciertas regulaciones. Sí, ahora está la acreditación obligatoria, hay puntaje mínimo de ingreso, pero eso es insuficiente. Lo que tiene que cambiar es la lógica de mercado que está metida en la educación. ¿Cómo cambias la lógica de mercado? Porque hoy día tienes educación pública, educación particular subvencionada. El Estado provee alrededor de 200 particular pagado. No, bueno, estoy sacando, no, ellos tienen la completa libertad en el fondo, ahí no podemos meternos ni a evaluar si hacen el CIMSE, si no, pues, es el 9% de la educación. Estoy hablando de la educación particular subvencionada y la educación pública, donde tienes promedio que entrega el Estado por cada alumno 250.000 pesos, no es menor, mensualmente por cada niño. Entonces, la pregunta es, y a lo que queremos avanzar es uno, esa lógica de mercado que dices tú, ¿por qué hay enseñanza buena y mala en lo particular subvencionada y en la enseñanza pública? Eso es evidente, ¿no? Que en ambas hay gente que lo hace bien, hacen bien la pega, y otros que lo hacen muy mal, los sostenedores. Entonces, la pregunta es, cuando hablas de la lógica de mercado, ¿cómo se limita o se elimina esa lógica de mercado? Tomando en consideración además que la ley de inclusión establece que no se pueden abrir colegios de ahora en adelante, no se van a poder abrir colegios si es que no hay demanda para ello. Anda a saber cómo lo va, porque además no dice cómo se establece la demanda, cuáles son los... nada. Entonces, en esta lógica, pues los papás, yo vuelvo a insistir, lo que les importa, y muchos, más del 50% de la matrícula está en los particulares subvencionados. Con ley de inclusión, donde se eliminó la selección, el lucro y el copago. Y las familias siguieron prefiriendo esta educación. Inclusive, los hijos de los docentes, más del 50% va a colegios particulares subvencionados, de acuerdo a el libro Educando con Patines. Entonces, los propios colegas tuyos eligen la educación particular subvencionada. Entonces, no es menor plantearnos en la posibilidad de una nueva constitución, que es lo que queremos reformar en circunstancias que todos, sin distinción, piden mayor calidad. Entonces,
la prioridad. Tú dices, ¿cómo se materializa esto en la lógica de mercado y cómo se mejora la calidad? Son cosas que la gente quiere saber en su casa. Mira, justamente lo que tiene que establecer una nueva constitución es darle densidad, es darle profundidad a esos conceptos que tienen que asegurar el derecho a la educación. Tiene que darle densidad al efectivo acceso al derecho y no solamente el acceso a la matrícula. Porque lo que está garantizado en la actual Constitución es el derecho a la matrícula, no el derecho a igualdad de oportunidades en la educación, a igualdad de condiciones o al menos condiciones similares la escuela pública con la escuela privada. Ejemplo, una familia X tiene un niño y quiere inscribirlo en la Florida. No va a haber problema con eso. En Recoleta, nadie está entonces. planteando aquí un estatismo que haga desaparecer la educación pero particular. ¿cómo lo particulariza? ¿En qué no lo da? En que el Estado asegure que tiene una red de educación pública en donde esas escuelas públicas tienen las condiciones materiales, las condiciones de financiamiento, las condiciones de infraestructura, que son equivalentes a las que se puede otorgar en el colegio particular. Pero ahí estás hablando de cobertura. Ya. No solo de cobertura, sino que constitucionalmente esté la obligación del Estado de asegurar esas condiciones más igualitarias. Ya. Eso es muy importante, eso no está asegurado en la actual Perfecto. Y Constitución. en ese sentido, ¿a qué crees tú, Sebastián, que se debe hoy día? Que sigan los padres prefiriendo la educación particular subvencionada, y voy específicamente, si hay ineficiencia en el uso de los recursos, porque la subvención es pareja para los dos, ¿qué efecto o impacto tienen las tomas y los paros en los colegios? Hoy día lo hemos visto en la pandemia, lo que significa tener niños en la casa sin aprender, en el fondo. ¿Qué es lo que hace que la educación, aún privilegiándola, sigan las familias prefiriendo la educación particular subvencionada? ¿Qué hace falta? Ya, si ponemos todo lo que Mario dice en la Constitución, yo creo que la gente va a comprender que de la noche a la mañana no vamos a tener mejor infraestructura, porque si fuera así, yo sería el primero en decir, ¿sabes qué? Escribamos todo lo que nos gustaría, pero la verdad es que hay que... Como un catálogo. No es el fin de una Constitución tampoco eso. Claro, no es el fin. Yo creo en una Constitución que más bien dé espacio para la democracia, para las políticas públicas, y en eso yo creo entrar a discutir de cómo uno puede realmente mejorar la educación del Estado, estatal, y un poco respondiendo a tu pregunta. La verdad es que uno debiera hacerse la pregunta es, ¿por qué está sucediendo que previo a la pandemia teníamos que las personas estaban escogiendo con mayor proporción la educación subvencionada? Y la verdad es que el mea culpa yo creo que es el propio Estado que no ha hecho las políticas públicas adecuadas para mejorar aquel sector. O sea, ¿abandonó la educación pública? No, yo no diría que lo abandono porque a mí me consta que todos los ministros hacen esfuerzo en ello. Pero la verdad es que si uno cree que solamente cambiando que el alcalde ya no va a ser, y esto va a ser un servicio local, es decir, el alcalde antes como el sostenedor y ahora va a haber otra persona, se va a mejorar de un día para otro, la verdad es que lo dudo. Yo creo que en realidad esas reformas estructurales no apuntan a la sala de clases a mejorar la calidad de la educación propiamente tal, integral. Yo creo que sí, la búsqueda de buenos directores ha hecho avance de eso, dándole mayor espacio a los directores, mayor autonomía en sus propios proyectos, mayor flexibilidad para que ellos tengan el espacio para poder mejorar, con mejores, ayuda a los profesores. Yo comparto con Mario en el sentido de que la educación superior ha estado al debe en este tema en los últimos tiempos, pero también ha mejorado la cobertura. O sea, cuando hablábamos de aquella Universidad de Chile en tiempos atrás, bueno, pero era un grupo muy chico de personas que se podían educar. Hoy día por lo menos tenemos más de 1 millón de personas en educación superior, y esos son logros, pero efectivamente tenemos estas instituciones de muy mala calidad que la institucionalidad llegó tarde para poder nivelar hacia arriba o incluso cerrar aquellos estudios. ¿Por qué no se ha avanzado a una velocidad distinta en esta materia? Tú participaste como superintendente de educación, entonces tú podrías tener una visión, mira, ¿sabes qué? Esto pasa por una administración del Estado que se hace mal, por una clase política que es lenta para hacer ciertas reformas que se necesitan en esta materia, pasa por los temas que también dice Mario. No creo que cambiar una constitución, y seguramente muchos tienen la expectativa de que cambiándola así, todos estos temas van a acelerarse de una forma distinta.
quizás podrá ser la visión esa también de Mario o tuya al respecto, no lo sé. No, yo creo que se nos ha pasado la mano con la serie de reformas y de nuevas leyes, creyendo que una ley va a mejorar la calidad de la educación. Llegamos al extremo de que hoy día un director de un establecimiento educacional tiene alrededor del 70% de su tiempo lo tiene que gastar en papeleo y no en educar a nuestros niños. Entonces, si es que creemos que sumando más leyes con mayor burocracia esto se va a mejorar, la verdad es que es un engaño porque va a quedar plasmado en las leyes. Yo creo que hay que darle mayor autonomía a los establecimientos educacionales. Esto no quiere decir libertinaje, yo creo que sí hay un rol del Estado de regular ciertas cosas que hoy día sí está la institucionalidad para ello. Pero ¿cómo se hace eso en términos prácticos? Lo primero que hay que hacer es empezar a revisar la cantidad de normativas que hoy día tiene un director, un profesor, que hay que borrar muchas cosas. Hay muchas cosas que no tienen sentido. Y en ese y ahí es donde yo creo que el Estado sí tiene un rol, las leyes tienen un rol. Hemos tenido grandes reformas. Acuérdense la reforma del sistema de aseguramiento de la calidad, una foto, todos acordaron este tema, etcétera. Luego tenemos el sistema, la ley de inclusión que reguló muchos otros temas. Luego tenemos la ley de la educación pública. Ahora vamos a tener una nueva constitución probablemente. Y esas cosas nos sigue mostrando que estamos estancados en mejorar la calidad de la educación y por lo tanto yo creo que hay que justamente confiar mucho más en los profesores. Y ya que nos va quedando poco tiempo, dos cosas quisiera preguntarle sobre, ¿es necesario mantener los liceos de excelencia, ese 15% que académicamente es más avanzado, que tiene mejor desempeño académico en los liceos bicentenarios y los liceos de excelencia? ¿Hay que mantener estos liceos y seguir fortaleciéndolos o definitivamente en torno a ese emparejamiento, quitarle los patines, como lo dijo un ministro en algún minuto? No, mira, hay que tener liceos bicentenarios en toda la red pública. O sea, esas condiciones que tienen los liceos bicentenarios, que son óptimas, en donde se considera eso como una suerte de premio, como ustedes son muy buenos alumnos, le vamos a dar estas muy buenas condiciones óptimas, con muchos más recursos, con infraestructura de primer nivel. Bueno, eso debe ser la obligación de quienes gobiernan de entregárselo a toda la red pública. Yo quiero liceos bicentenarios en todo el sistema de educación pública, no en un 15%. Eso me parece tremendamente discriminatorio. ¿Por qué? Porque este alumno tiene un 6,3 de promedio, tiene derecho a esas excelentes condiciones y este otro que tiene un 5,3 no tiene derecho a esas excelentes condiciones. Eso me parece que es un atentado brutal contra el derecho a la educación. Tiene que ser para toda la red pública, justamente cuando digo profundidad con rango constitucional al ejercicio efectivo de igualdad de oportunidades para ejercer el derecho a la educación, significa que constitucionalmente debe estar definida la obligación de quienes gobiernan, de entregar esas condiciones. Ya, o sea, debiera estar ofertado, debieran haber liceos de excelencia para todos, pero tú convendrás conmigo de que por mucho que uno quiera, si no, porque no somos todos iguales, ¿no es cierto? Partiendo de la base que hay algunos que tienen habilidades para algunas cosas o no, y teniendo en consideración que el piso es muy bueno, a pesar de que el piso sea parejo para nosotros, tú te vas a destacar en algo más que yo o yo más que tú. Eso es producto de las condiciones. Tú y yo debemos tener acceso al mismo nivel educacional. Por eso, partiendo de esa base, el liceo de excelencia, que el liceo ya enseñanza media, ser de excelencia, eso es lo que yo propongo. Partiendo de esa base, pero hay gente que tiene mayor desempeño. Hay un 15% de las aulas que tiene mejor desempeño educacional. ¿Tú eres partidario de quitarle los patines para efectos de que hablemos de todos iguales? No, esa es la pregunta. La frase no es mía, la de los patines, así que no me la achaque a mí. No. Tú eres partidario, no dije tu frase. No, claro, estoy diciendo lo contrario, estoy diciendo que todos tengan patines. Que todos tengan patines. También perfecto. El que patina mal, el que patina con más dificultades, también tiene que tener derecho a los patines. Al que está patinando bien. Claro, pero todos tienen que tener los mismos patines. No es que darle patines a unos pocos y a otros no darles. Exacto. Pero no frenar a los que tienen patines y que están patinando. No frenar a nadie. Tampoco al que va lentamente frenarlo. Al contrario, al que va lentamente incluso a lo mejor le damos unos patines un poquito mejores porque le cuesta más. Entonces demos los patines un poquito mejores porque le cuesta más. ¿Cuál es tu visión y cuál es tu opinión, y también para Sebastián, del tema de la universidad privada? Las universidades privadas, o sea, a ver, yo arranco desde un concepto más general que yo estoy absolutamente partidario, creo voy a luchar con todo para que quede establecido con rango constitucional muy fuertemente el no al lucro en la educación. No al lucro, ni explícito ni solapado, porque se eliminó el lucro explícito,
pero se mantiene el lucro solapado. De hecho, las universidades nunca han tenido fin de lucro y todos sabemos que eran un negocio y siguen siendo un negocio espectacular. Dicho eso, que la educación de ninguna manera puede lucrarse, hay tantos campos en los que se puede lucrar que la educación tendría que quedar fuera del lucro, a mi entender, y eso es lo que defiendo, y eso que creo que defiende la mayoría de los chilenos, eso quiere la mayoría de los chilenos. Entonces pueden existir las universidades privadas, por supuesto, fundaciones. De hecho, también existían antes de las leyes del 80, de la ley que generó todo este sistema nuevo. La Universidad de Concepción siempre fue privada, la Universidad Federico Santa María fue privada, las universidades católicas todas no eran públicas, digamos. Por lo tanto, la tradición de la educación universitaria privada también existió en Chile. Yo recuperaría esa tradición de la educación privada, no negocio, no la industria educativa. Yo soy contrario y creo que debe ¿Hoy día un esas negocio? tenían recursos ¿Hoy día estatales, las otras no. la educación universitaria es un negocio, la privada? Absolutamente un negocio. ¿Tú crees lo ¿Qué es lo que mismo? era Laureate cuando Laureate invirtió millones de dólares en el negocio educativo ¿Tú crees chileno? lo mismo, Sebastián? Por lo mismo, porque era muy buen negocio. Porque tenemos que ir terminando. ¿Y tú crees lo mismo? A ver, yo creo que si la ley ya zanjó que no debe haber lucros, Ya está, aprobado. ya está, y yo creo que nos ha faltado institucionalidad. La Superintendencia de Educación Superior, entiendo yo que lleva un año quizás en operación, y por lo tanto creo que nuevamente las políticas públicas están avanzando en esa dirección. Ahora, Pero sigue siendo negocio, Sebastián. Tú sabes que sigue siendo negocio la educación superior. es que a mí, o sea, la verdad es que si es que habría negocio en la educación superior, yo creo que No, hay que eso es denunciarla ilícito, primero. Hay que denunciarla. Yo te Es decir, invito, hay Mario, formas a solapadas, denunciar. hay formas, hay No, pero los resquicios. solapados no, Sí, es igual. comparto. Yo como superintendente Exacto. de educación escolar, o sea, una de las cosas que había que preocuparse era no solamente decir, oye, sé que este establecimiento no tiene lucro, sino que había que ir a meterse y revisar ciertos detalles, pero entiendo yo que la superintendencia actual sí tiene esas herramientas para poder descubrir si realmente hay un lucro encubierto, pero yo creo que eso está fuera de la discusión, porque ya eso fue aprobado y la pregunta que uno tiene que hacerse ahora es, ¿cómo avanzamos a la siguiente etapa? ¿Cómo hacemos que nuestras universidades no sean solamente 300, 400 del mundo y sean dentro de los top 10? Y ahí es donde yo creo que hay un desafío enorme, porque no solamente vamos a mejorar a los profesionales, sino que también a los futuros profesores que nos van a enseñar a nuestros niños en la etapa escolar. Yo creo que el desafío enorme era otro, esto en términos personales, era invertir en la educación primaria, en la preescolar. Ese era el mayor desafío al que estábamos convocados para mejorar la educación y lamentablemente se privilegió la educación universitaria y su gratuidad. Pero yo no puedo dejar, antes de terminar el programa, lamentablemente, decirte o preguntarte, Mario, tú te has negado, y te lo digo desde mi perspectiva de mujer, por eso te lo pregunto. El colegio de profesores, representado por ti, no lo quiero personalizar en ti, se ha negado persistente y permanentemente al reingreso de los niños al colegio. Y prolongada ausencia de niños en los colegios, en los jardines, en la escuela, lo que ha hecho para las mujeres es un tremendo daño en la oportunidad laboral que ellas tienen, porque han tenido que cumplir doble rol. Y eso tus colegas, además profesora, que tengo una cuñada profesora y amigas profesoras, con el perjuicio de la salud mental, pues han tenido que adaptarse a una nueva tecnología que es la clase a distancia y hacerse cargo del cuidado de la casa y de los niños. Entonces, ha sido muy complejo y ha quedado en evidencia en esta pandemia el costo que ha tenido las mujeres en términos del trabajo, en términos de salud mental, en todas las posiciones. A mí me parece que el discurso, acabas de nombrar al colegio de profesoras y profesores, han hecho el discurso que ha tenido el colegio de profesores ha sido en torno a fortalecer el rol de la mujer y protegerla. Sin embargo, a la hora de preocuparse del costo que tiene de no poder insertarse laboralmente, perder oportunidades laborales, no contar con recursos y más encima tener que estar a cargo casi exclusivamente de los niños y además con riesgo de violencia intrafamiliar, ahí el colegio de profesores lo que hace es privilegiar el tema de la salud, que tampoco fue mucho en las manifestaciones, manifestaron igual, en condiciones sanitarias, pero ahí desaparece la mujer. Y el interés que ustedes tienen en su discurso de proteger y fomentar el rol de la mujer en la sociedad. Entonces, ese doble discurso a mí como mujer me complica y la verdad es que lo que quieren las mujeres, y te lo digo desde mi perspectiva, es volver a trabajar, a generar recursos y a establecer una crianza equitativa y que los niños vuelan al colegio a fin de darles un respiro. Entonces, ese doble discurso la verdad que complica a las mujeres, Mario. Entonces, quiero saber qué pasa ahí. Mira, es curioso lo que dices, porque
todas las encuestas que se han hecho las apoderadas, que en Chile la mayoría de las apoderados son mujeres, son las mujeres las que se hacen cargo, todas las encuestas sistemáticamente hechas por nosotros, hechas por entidades digamos independientes, las empresas de encuesta, hechas por los mismos alcaldes, el 90% está en desacuerdo en que se vuelva a clases presenciales en el corto plazo. Todas, consistentemente. Hoy día me llamaron de un diario para preguntarme por mi opinión respecto a otra encuesta que había salido donde en ese rango es el rechazo a volver en el corto plazo. Entonces, parece que no es tan así, como dices tú, que las mujeres están todas de acuerdo. No, pero que las encuestas públicas conocidas... el de la calle, más bien de las mujeres que hoy día dicen no puedo salir, no tengo cómo dejar a los niños. Los datos más ¿Dónde? rigurosos, Claudia, no percepciones, sino que los datos más rigurosos, que No, si una esto es encuesta sirve superriguroso, para eso, una encuesta sirve para eso, para tratar de darle cierta sistematicidad a la información. Toda señala que cerca del 90% está en desacuerdo con un retorno a clases presenciales en el corto plazo. Todos estamos conscientes del impacto de que los colegios estén cerrados. Hay una pandemia mundial. Para la mujer. ¿Están conscientes del impacto por supuesto, que genera en términos... O sea, tenemos vínculo permanente con las organizaciones de apoderados. Vínculo permanente. No hay una sola organización de apoderados de las que tienen alcance nacional que esté de acuerdo en un retorno a clases presenciales en el corto plazo. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? A pesar de todos los efectos nada deseables que provoca el que no funcionen los colegios. Porque la gente no siente seguridad respecto a las condiciones sanitarias y respecto al resguardo de la salud. Entonces, nosotros queremos volver a clase. ¿Quién puede estar de acuerdo? ¿Quién puede considerar deseable que los colegios estén cerrados? Nadie. Yo no he escuchado a nadie que diga, oye, qué bueno que los colegios estén cerrados, fantástico que los colegios estén cerrados. Nadie ha dicho eso. Nosotros decimos, queremos volver a clase lo más pronto posible, pero asegurando las condiciones que permitan a la gente sentirse tranquila. Tranquilas y esas seguras, condiciones ¿no es en el corto plazo no están. Tranquilas y seguras. Así como tú marchas tranquilo y seguro. Con todos los resguardos lo hicimos, por supuesto. Solo adultos. Solo adultos. No, si los niños. Pero escúchame. Los niños como hay una diferencia, hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia. Esa comparación me parece francamente absurda. Entre marchar en un espacio abierto, con todas las medidas sanitarias, solo adultos, durante una hora marchamos. El compararlo, virus no discrimina entre horas, 10 horas o 4 horas. Compararlo con un recinto cerrado como es una sala de clase, con niños pequeños, donde hay grandes dificultades por varias horas al día, 5 días a la semana, Sebastián, es lo mismo. En ese sentido, el Ministerio de Educación lo que ha planteado es un retorno a clase voluntario y con todas las medidas de resguardo, que tampoco ha planteado tienen que volver tales o cuales niños, sino que los propios colegios determinan si se cumplen las condiciones y hay voluntariedad de los apoderados para que vuelvan. El Colegio de Profesores dice no va a poder ni siquiera elegir. ¿Tú estás de acuerdo con el retorno a clase regulado de la manera que lo está planteando el Ministerio? No hemos dicho eso, Claudia, discúlpame. Hemos dicho eso. O sea, ¿ustedes se han negado al retorno a clase? No, hemos dicho, queremos volver a clase bajo determinadas condiciones que creemos que no están en el corto plazo. Eso es lo que hemos dicho, muy distinto a decir no. La vuelta a clases está súper regulada por el Ministerio. Entonces a mí me gustaría que nos contaras tú cuál es tu visión con respecto al retorno a clase y la necesidad para que las mujeres podamos recuperar nuestras oportunidades laborales, sin contar con la familia en general. La situación actual es tan excepcional que ninguno de nosotros que estamos en esta mesa tenemos la bolita mágica, ¿ya? Y la verdad es que las encuestas que mencionábamos, que al final de cuentas la mayoría de las personas tienen cierta reticencia, yo creo que ahí está el problema. O sea, yo creo que la verdad, y ahí yo invito al Colegio de Profesores, en realidad a cómo hacemos que vuelvan a clases, porque todos sabemos el costo que está teniendo para los niños. Esto es un costo enorme. No quiero latear en esto, pero yo creo que estamos todos de acuerdo y todos sabemos que es un costo enorme para el niño. Las brechas se están aumentando, están dejando de aprender, se están olvidando de lo que habían aprendido. O sea, por lo tanto, esto es mucho mayor. Y también para las mujeres. Cuando estamos viendo hoy día el desempleo femenino y uno empieza a ahondar un poco en ello, uno se da cuenta que justamente está teniendo un efecto. Entonces, por lo tanto, teniendo un objetivo común, yo hago la pregunta, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Y la verdad es que con una postura intransigente de cualquiera de los bandos que puede existir, acá no es ministerio versus colegio profesor, izquierda versus derecha, esto es un problema que no es político, esto es los niños en el centro. ¿Cómo hacemos que esas condiciones estén? Si el colegio de profesores dice, mira, ¿sabes qué? Faltan 2 o 3 puntos más del exhaustivo, porque me consta, exhaustivo trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación, bueno, conversemos de esos puntos, pongámoslo arriba de la mesa, porque en verdad esta discusión tiene que ser resuelta lo antes posible. Y yo creo que falta más diálogo, falta apertura de ir a buscar esos puntos y decir, bueno, ¿cuáles son los puntos? Entonces, Mario, te hago la pregunta desde la absoluta buena fe. ¿Qué es lo que falta
hoy día en una región donde sabemos que no está el virus exponencialmente como tenemos otros problemas en otras regiones, para no nombrar algunas, porque además que esto es súper dinámico. Pero ¿qué falta en ciertas comunas para que los niños vuelvan a clase? ¿Qué es lo que falta en esas comunas? Región de Aysén, sin ir más Mira, allá. Sebastián, en primer lugar, nosotros desde mayo hemos propuesto una mesa de trabajo donde estemos todos y Me consta. dialoguemos, interlocutemos, veamos las distintas aristas. Lamentablemente, por razones que yo no logro entender, el gobierno se ha negado que se conforme esa mesa, pero ha sido nuestra propuesta, se la ha hecho el colegio médico, se la han hecho los rectores, todos estamos de acuerdo que una mesa sería el espacio donde tendríamos que interactuar todos. Y en segundo lugar, no es antojadiza nuestra posición. Nosotros hemos dicho 3 condiciones: que la pandemia tenga un nivel de control mayor que el que tiene. Chile todavía tiene tasas de contagio del orden de los 100 contagios diarios por millón de habitantes. Los países que volvieron a clase en Europa lo hicieron cuando estaban en el rango de los 20 contagios diarios por millón de habitantes. Segundo, tienen que haber condiciones en los colegios que la gente tiene muchas dudas que existan, condiciones de infraestructura, los baños, tú conoces los baños, te tocó Ahí están ustedes supervisar. para colaborar Hay y mucho hacinamiento, para etcétera. informarse, están esas Sí. condiciones. Y tercera condición, un plan de transporte público. Nos parece súper crítico el tema del transporte. Los niños que se desplazan en el metro, que se desplazan en el transporte rural, que va muy hacinado en las mañanas. Esas 3 condiciones nos gustaría conversarlas en una mesa de trabajo. No es que estemos cerrados a volver porque estamos por hacerle gallito al gobierno, no es nuestro interés para nada. Ojalá ojalá las condiciones Lo estén la antes próxima posible. semana, lo antes posible, pero Ya. esas condiciones deben estar. Yo les cuento a los dos que los únicos 2 países de la OECD que no tienen niños con retorno a clase son Chile e Israel. Los otros, todos han retornado a clase, con rebrotes ¿Y en qué incluidos. rangos de contagio? Con En lo que te rebrotes estoy diciendo. incluidos, pero han vuelto a clase y le han solucionado el problema a las familias y especialmente a las mujeres. Pero ese es un tema que ojalá, Mario, puedan reflexionarlo de mejor manera, porque creo que la deserción escolar, la pérdida, porque el adaptarse a una nueva tecnología que es las clases a distancia, ha sido muy brutal. Y además la inequidad territorial, porque hay niños que han estado absolutamente y totalmente marginados porque no tienen conexión. Claudia, pero tú estás en el 10% que cree que las condiciones están ahora y un 90% que cree que no. Yo creo que en la medida en que estén, que son, como decía Sebastián, ha habido un catálogo de exigencias que ha puesto el Ministerio y que deben cumplirse. Pero nuestras condiciones, ¿te parecen razonables o no? ¿Cuáles? Las que dije Perdón. yo recién. La de los Nivel de colegios. control de la pandemia mayor, condiciones de infraestructura y materiales en los colegios que no El control están. de la pandemia mayor es quédate sentado esperando, porque No, esto porque- no se sabe cómo evoluciona. No, el pero virus. tasas de Dos minutos contagio mucho programa. más controladas. Démosle. Le quedan 2 minutos de programa y quiero hacer una pregunta así muy corta de la visión de ustedes. Los sueldos de los profesores, estamos hablando aquí de calidad, los sueldos de los profesores, ¿qué le parece a usted los sueldos que se pagan hoy día a los profesores en los colegios públicos? Los sueldos de los profesores del año 90 en adelante han mejorado sustancialmente, progresivamente, pero todavía no están en el rango que deberían tener. Nosotros tenemos 2 puntos de comparación para señalar lo que debiera ser un buen nivel salarial. El mismo nivel de otros profesionales del sector público, todavía estamos más bajos que otros profesionales del sector público, y también otro ¿De punto de otra carrera comparación. te refieres tú? ¿O ¿Qué otro otros profesional? profesionales del sector público? Enfermera, Ya, perfecto. digamos, ¿Cuánto todo el gana un aparato profesor fiscal. promedio? Un profesor promedio, después de varios años de trabajo, hoy día debe andar en el rango del 1.200.000 promedio, más o menos. Y otro punto de comparación que también nos parece interesante es el país OCDE. Si somos país OCDE, debiéramos tratar de estar en ese nivel. Sebastián. Estamos lejos todavía del nivel Totalmente. OCDE. Sebastián. Todos quisiéramos que los sueldos de todos y sin dejar, sobre todo de los profesores, sean mejores. Y la verdad que uno tiene que nuevamente preguntarse si justamente es el mejor mecanismo para mejorar la calidad de la educación, y la verdad es que hay discusión en ello. Los sueldos hoy día de los profesores nos tenemos unas brechas muy significativas con otras partes del mundo y sobre todo con el nivel socioeconómico actual de Chile. Y la verdad es que ponerse en comparación con el sector público, bueno, déjenme decirle a mí y a todos, es bueno que sepan, que el sector público tiene un 20 o un 30% más de sueldos que el sector privado, controlando, es decir, igualando las mismas profesiones, etcétera. Entonces yo creo que la verdad es que debemos poner cuáles son las mejores políticas públicas, y la verdad es que si vamos a destinar recursos fiscales a mejorar los sueldos de los profesores, yo creo, o sea, no me podría negar porque creo que va en la dirección correcta, pero tengo dudas de que sea la mejor política pública si es que ponemos a los niños en el centro de la mesa. La malla curricular.
La malla curricular, hay una discusión muy grande si es que está muy sobrecargada o no. Se ha habido una reforma muy importante en los currículos de los diferentes niveles. Creo que están avanzando en la dirección correcta, dando mayor flexibilidad, que los niños puedan elegir, poniendo el pensamiento crítico en ello. Por lo tanto, creo que estas reformas van en la dirección correcta y, por lo tanto, yo creo que el currículum actual, chileno recién reformado, está con elevados estándares internacionales incluso. ¿Tú compartes esa visión, Mario? No, yo creo que el currículum chileno tiene varios problemas graves. Uno es que es demasiado academicista y deja muy poco espacio a una educación más integral, a una educación emocional, a una educación social y aspectos valóricos, a la transversalidad, muy poco espacio. Es un currículum sobrecargado, absolutamente sobrecargado. En Chile los niños estudian alrededor de poquito más de 1.200 horas al año. Y un país como Finlandia, que siempre lo ponen como ejemplo, estudia 700 horas al año. O sea, es un currículum denso, sobrecargado, con cantidad de evaluaciones permanentes que generan verdadero agobio y no mejora necesariamente la calidad de la educación con eso. A propósito de que a ustedes les gusta el concepto de calidad, lo voy a usar. No mejora, porque incluso los propios resultados de las pruebas estandarizadas que nosotros cuestionamos no han mejorado significativamente después de la jornada escolar completa. Yo creo que hay que revisar la jornada escolar completa en profundidad y hay que revisar el currículum en profundidad en el caso chileno. Ya. Nos ha quedado más o menos claro. Me hubiera gustado también haber compartido con ustedes qué tanto genera en la educación las tomas y los paros como impedimento, porque las marchas están bien, las manifestaciones están bien, pero a costa de la educación de los niños, la verdad que ahí se genera un problema y también hubiera sido bueno discutir que también es un compromiso. Cuando se educa a un niño en la sociedad, hay un compromiso social detrás de esa educación, como bien dices tú, Mario, no solamente para darle conocimiento, sino también para formarlos en el ser, en el convivir también y en el del reflexionar. Por eso hay desafíos pendientes, muchos pasan por reformas educacionales en el Parlamento, que el Parlamento claramente no ha hecho muy bien la pega en temas de celeridad para ir avanzando, y bueno, la gente es la que va a determinar si abrimos o no un proceso constituyente, si necesitamos para mejorar la educación una nueva constitución o hacer reforma. Apruebo, rechazo, tu voto. Muchas gracias por habernos acompañado, Mario, Sebastián. Será hasta el próximo programa. Muchas gracias.